El campo de batalla se presentaba como un abismo de pesadilla, un paisaje grotesco donde la muerte había tejido su macabro tapiz. La tierra, empapada en sangre, era un mar carmesí que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, salpicada de los restos de aquellos que habían caído en la lucha. Los cadáveres de los ninjas yacían esparcidos, sus cuerpos desolados y mutilados, como si un demonio hubiera jugado con ellos, despojándolos de su humanidad. Las formas eran irreconocibles. Brazos desgarrados y piernas partidas se entrelazaban en un caos de carne y huesos. Los torsos, sin cabeza, estaban diseminados como ofrendas a un dios insaciable, y los rostros, marcados por el terror, eran un espectáculo aterrador. Ojos desorbitados, llenos de una desesperación palpable, miraban al infinito, atrapados en un grito eterno que nunca saldría de sus labios. Los sesos, como un espeso puré sanguinolento, salpicaban el suelo, mezclándose con los intestinos que se arrastraban como serpientes muertas. La piel, desgarrada y desgastada, revelaba la carne cruda y los músculos expuestos, un festín grotesco para la vista. Charcos de sangre se acumulaban en cada rincón, reflejando la luz de la luna como un espejo de horror, mientras los ecos de la batalla resonaban en el aire, un lamento de almas perdidas. El hedor era insoportable. Una mezcla nauseabunda de sangre coagulatada, sudor y la putrefacción de los cuerpos en descomposición. Cada inhalación era un recordatorio del sufrimiento que había tenido lugar, una invitación a la locura. Las armas, rotas y ensangrentadas, yacían olvidadas entre los cuerpos, como si el mismo tiempo se hubiera detenido en este lugar de horror. Zamasu, en medio de esta carnicería, se erguía como un titán de la muerte. Su risa maníaca resonaba en el aire, una melodía siniestra que acompañaba la sinfonía de la agonía. Su mirada, fría y despiadada, disfrutaba del espectáculo de destrucción, como un artista que contempla su obra maestra de horror. Los gritos de agonía de los caídos se mezclaban con el silencio sepulcral, creando una cacofonía de desesperación. La batalla había dejado una huella imborrable, un recordatorio de que, en este lugar maldito, la muerte no era el final, sino el preludio de un horror aún más profundo. Cada cuerpo, cada lágrima derramada, cada vida extinguida, se convertía en un eco de una tragedia sin fin, un festín de horror que continuaría alimentando las sombras. Madara se colocó en posición de combate, su figura imponente destacándose entre el caos, una sombra oscura que parecía absorber la luz misma. A su alrededor, la desesperación comenzaba a apoderarse de los demás, un miasma de miedo que se cernía sobre ellos como una niebla pesada. Tobirama y Hashirama, conscientes de que la batalla estaba lejos de haber terminado, prepararon sus armas, los ojos fijos en el horizonte de horror que se desplegaba ante ellos. Pero en un instante, el horror se desató. Desde las profundidades de la penumbra, una mano esquelética y gigante emergió, como si el mismo infierno hubiera decidido manifestarse. Con una fuerza inhumana, agarró a Zamasu por el torso, aplastando su esencia divina en un abrazo mortal. Los presentes se quedaron paralizados, sus ojos desorbitados, incapaces de apartar la mirada de la escena grotesca que se desplegaba ante ellos. En un parpadeo, comenzó a extraer lo que parecía ser una aura tenue y brillante, un destello de vida que se desvanecía. Sin previo aviso, un sujeto emergió de las sombras, descendiendo con una gracia aterradora, como un espectro que había cruzado el umbral entre la vida y la muerte. Se posó frente a Zamasu, estirando su mano huesuda y colocando la palma sobre el pecho del dios inmortal. En un parpadeo, comenzó a extraer lo que parecía ser una aura tenue y brillante, un destello de vida que se retorcía en el aire, luchando por liberarse de su prisión. Zamasu, incapaz de reaccionar, quedó inmóvil, atrapado en las manos cadavéricas del Susanoo, su mirada llena de incredulidad y terror. Nagato había llegado al campo de batalla, y con él, la promesa de una conclusión aterradora. Su avatar espiritual, Itachi, se manifestaba como una sombra etérea, sosteniendo a Zamasu con una presencia que desafiaba la lógica misma. El ambiente se volvió denso con la incredulidad. Todos en el lugar quedaron anonadados, como si el tiempo se hubiera detenido. Parecía que Zamasu había sido derrotado, pero la victoria tenía un precio. Madara sonrió ante la escena, una sonrisa que mezclaba sorpresa y admiración, una risa que resonaba como un eco de locura. No pensé que fuera posible vencer a Zamasu de esa manera, murmuró, observando cómo el poder de Uchiha se entrelazaba con la fuerza del Uzumaki. Su mirada se detuvo en el cabello rojo, que ondeaba como una bandera de victoria, un símbolo de esperanza en medio de la desolación. Tobirama sintió el chakra de Nagato, y su rostro se tornó pálido, como si la vida misma le hubiera sido arrancada.
Un Uzumaki susurró, la revelación llenándolo de asombro. Al observar la escena, Itachi soltó a Zamasu, quien cayó al suelo como un muñeco de trapo, un ser otrora temido ahora reducido a un simple juguete en manos del destino. El dios del nuevo mundo, que había sido un ser imponente y lleno de ambición, yacía allí, inmóvil, en una postura que era el reflejo de su absoluta derrota. Ya no era más que un eco distante de lo que una vez fue. El orgullo que lo había definido ahora se desvanecía junto a su cuerpo inerte. La lucha había arrancado su majestuosidad, y ahora su caída era un silencio abrumador, una sombra que desaparecía bajo el peso de su propio fracaso. Itachi, con un gesto de desinterés, se apartó de la escena y se acercó a Nagato, quien le dirigió una mirada fija, su voz grave resonando en el aire mientras preguntaba, ¿has derrotado a Son Goku? La tensión era palpable, como si el mismo universo se hubiera detenido para escuchar la respuesta. Itachi, con una calma que contrastaba con la brutalidad de la derrota, simplemente asintió. Es imposible que ahora vuelva a la vida, continuó Nagato, con una certeza escalofriante en su tono. Ahora se encuentra en el más allá. Sus palabras caían como un peso sobre la atmósfera, como un último veredicto de un juicio que ya no podía ser apelado. La muerte, al igual que la victoria, había marcado el destino de los más grandes entre ellos, y no habría retorno. Tobirama, que había sido testigo de la caída de Zamasu, observaba la escena con la mente abrumada por la enormidad de lo que acababa de suceder. Era como si la realidad misma se desvaneciera en un susurro de horror, como si todo lo que conocía se estuviera desmoronando ante sus ojos. Zamasu, el dios del nuevo mundo, yacía en el suelo derrotado, y el pensamiento de que tal ser había sido derrotado, y de manera tan rotunda, era casi incomprensible. Tsunade, a su lado, dejó escapar un largo suspiro, una exhalación cargada de agotamiento. Su mirada se desvió hacia el suelo, como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros, llevándola a un estado de profunda reflexión. Su voz, cuando habló, temblaba con la fragilidad de una hoja arrastrada por el viento otoñal. Todo ha acabado, murmuró, sus palabras un eco de lo que muchos sentían en ese momento. El final de una era. A su alrededor, los pocos ninjas que quedaban con vida comenzaron a celebrar. Una euforía que parecía no encajar con la magnitud de la tragedia que acababan de presenciar. Era una celebración vacía, como una burla ante la muerte que los había acechado y les había mostrado su rostro más sombrío. Shikamaru, con la vista perdida en el cielo, observó cómo una luz de esperanza se abría paso entre las nubes oscuras. La guerra había terminado, pero ¿a qué costo?, se preguntaba. Madara, quien había permanecido observando en silencio, no podía evitar una sensación de sorpresa y, sobre todo, de inquietud. Su mirada penetrante recorría la escena, los ojos fijos en Itachi y Nagato. Pensé que los Uchiha habían desaparecido por completo, murmuró, su voz una mezcla de asombro y desdén, como si estuviera considerando las implicaciones de que aún quedarán sobrevivientes de aquel clan que tanto había marcado la historia del shinobi. Fue entonces cuando la atmósfera, ya cargada de tensión, se volvió aún más opresiva. Un remolino apareció detrás de Madara, y de él emergió una figura cuya presencia heló la sangre de todos los presentes. Estás en lo correcto, dijo Obito con un tono cargado de ironía. No hay más Uchiha. Su presencia era una sombra ominosa, un recordatorio de lo que la guerra había dejado en su camino. Cuerpos, almas rotas, y secretos enterrados. El poder del Edo Tensei se hacía sentir, envolviendo la escena con una amenaza palpable. Obito, con su mirada fija en Tobirama, expresó su incredulidad. No puedo creer que hayas creado un jutsu tan despiadado. Segundo las palabras del antiguo compañero de Madara, no fueron recibidas de manera pasiva. Tobirama frunció el ceño, su rostro se oscureció por la ira contenida. La presión del momento era intensa, como si todo a su alrededor estuviera al borde de un nuevo conflicto. Justo entonces, Naruto se acercó apresuradamente a Tsunade, su rostro marcado por la preocupación. ¿Estás bien, abuela Tsunade? ¿Y los demás?, preguntó, su voz teñida de ansiedad. La atmósfera, sin embargo, se había tornado densa, cargada con un presagio de calamidad que parecía anunciar una nueva tormenta. Itachi, entre la multitud, buscó la mirada de su hermano Sasuke. Un instante de conexión fugaz, como si ambos compartieran una comprensión tácita del peso de lo sucedido. Pero ese momento de calma fue efímero, pues la tensión seguía en el aire, inquebrantable. La guerra había terminado, sí, pero el futuro, incierto y sombrío, parecía estar apenas comenzando. De repente, todo cambió en un instante. Una mano, oscura y monstruosa, atravesó el torso de Nagato, quien no pudo comprender la magnitud de lo que sucedía.
Su mente se llenó de confusión y terror, mientras una sombra ominosa lo alzaba del suelo. El horror lo envolvió, como un manto de oscuridad que le robaba el aliento. La vida se desvanecía lentamente de su cuerpo, abandonándolo en un suspiro ahogado. Si no fuera por ese maldito Edo Tensei, estarías muerto, gruñó Zamasu, su voz resonando como un eco de venganza en el silencio que se había apoderado del campo de batalla. La frialdad de sus palabras cortaba más que cualquier espada, y el pánico se apoderó de Nagato mientras su mirada se encontraba con la figura siniestra que lo sostenía. Zamasu, con una sonrisa que reflejaba su psicopatía, extiende su guadaña, la cual rápidamente carga contra Nagato. Rápidamente Nagato, sin dudarlo, gritó Shinra Tensei. Una onda de choque se expandió desde su ser, generando una gran sacudida en el suelo. El impacto fue tan violento que todos los presentes se vieron obligados a cubrirse, mientras el humo denso y gris se alzaba, ocultando la escena y creando un velo de incertidumbre. Sin embargo, cuando el polvo se asentó, Nagato se sorprendió al ver que Zamasu seguía en su lugar, impasible, como si la fuerza de su ataque no hubiera tenido efecto alguno. ¿Eso es todo lo que puedes hacer?, se burló Zamasu, su tono lleno de desprecio. La risa de su voz resonó en el aire, un sonido escalofriante que hizo que la piel de Nagato se erizara. Antes de que pudiera reaccionar, Zamasu levantó su guadaña, y en un instante, la hoja cortó el aire con una rapidez mortal. La guadaña atravesó a Nagato, quien flotaba en un estado liminal, atrapado entre la vida y la muerte. La sorpresa fue indescriptible, un silencio se posaba en su interior mientras Zamasu se movía con una agilidad sobrenatural. Con movimientos rápidos y precisos, comenzó a asestar cortes de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, dejando a Nagato hecho añicos. Cada corte era un recordatorio de su vulnerabilidad, y el terror se apoderó de su corazón mientras su cuerpo se desintegraba lentamente. Los demás, paralizados por el horror, observaban con incredulidad, incapaces de apartar la vista de la brutalidad que se desplegaba ante ellos. El tiempo parecía haberse detenido, cada segundo estirándose en una agonía interminable. Finalmente, Zamasu, con un movimiento de manos, generó un rayo de energía color amarillo, una manifestación de su poder absoluto. El rayo se lanzó hacia Nagato, y en un instante, lo desintegró por completo. Los fragmentos quemados del Uzumaki comenzaron a desaparecer con el viento, como si nunca hubiera existido, dejando solo un vacío en el lugar donde una vez había estado. La escena se llenó de un silencio sepulcral, un eco inquietante que resonaba en el aire. Los presentes se miraron entre sí, los rostros pálidos y los ojos desbordantes de incredulidad. Era un recordatorio escalofriante de que, en este mundo, la muerte no era el final, sino solo el comienzo de un horror inimaginable. Mientras el viento soplaba, llevándose los restos de Nagato, una sensación de desesperanza se apoderó de todos. Zamasu, con una sonrisa cruel dibujada en su rostro, se alzó nuevamente después del intento fallido de Nagato por arrebatarle el alma. Su presencia, ya de por sí aterradora, parecía aún más imponente ahora, mientras miraba a los presentes con una calma siniestra. ¿Creyeron que esa artimaña podría despojarme de lo que soy? Es ridículo. Lo que hizo fue solo un intento de destruir una parte de mi forma física, un intento tan fútil como un niño jugando con fuego. Mi ser está entrelazado con el tejido mismo del multiverso, mi existencia es una extensión de la voluntad divina. Y cuando esa forma es destruida, lo que queda es algo mucho más grande. Ustedes no pueden comprenderlo, no pueden tocarlo, porque no pueden siquiera percibirlo en su totalidad, no entienden lo que significa ser verdaderamente inmortal. Mi existencia no depende de este cuerpo, ni de las limitaciones humanas que tan fuertemente anhelan imponerme. A lo largo de todo este tiempo, he trascendido los confines de la carne. Mi esencia no está anclada a un simple recipiente que se puede romper, así que no me importa cuántas veces intenten. Siempre regresaré. Soy la manifestación de la voluntad cósmica, la encarnación del caos y la divinidad. Ustedes, simplemente son nada ante mi poder. Zamasu, con su mirada fría y decidida, alzaba su guadaña al cielo. Su figura imponente brillaba bajo la luz del sol, y una risa siniestra escapó de sus labios. Es hora de que paguen por sus pecados. Gritó, lanzándose hacia sus nuevas víctimas con una velocidad abrumadora. Tobirama Senju, siempre alerta, sintió el peligro inminente. Con un rápido movimiento de manos, creó una gran barrera de agua que se alzó como un muro protectivo frente a sus compañeros. No dejaré que te acerques, exclamó, su voz resonando con determinación. Pero Zamasu, con una voz imponente, respondió con desdén. Es inútil.
con un corte horizontal de su guadaña, atravesó la pared de agua, y lo que parecía ser una defensa se convirtió en una trampa mortal. De repente, el agua comenzó a burbujear y a brillar. Zamasu no se dio cuenta de que la pared estaba llena de papeles bomba. En el momento en que su guadaña tocó el agua, una serie de explosiones resonaron en el aire, creando una onda devastadora que arrasó todo a su paso. Los Kages, sorprendidos, dieron un salto hacia atrás, pero el caos apenas comenzaba. Del humo emergió Zamasu, como un demonio resurgiendo de las llamas. Con una sonrisa burlona, se abalanzó contra sus enemigos, listo para sembrar el terror. Obito Uchiha, con un instinto feroz, no perdió tiempo. Usando sellos de manos con una precisión impecable, generó una bola de fuego que se lanzó hacia Zamasu con la fuerza de un volcán en erupción. Zamasu, sin inmutarse, levantó su mano libre y generó una onda de choque que dispersó la bola de fuego como si fuera una simple brisa. El impacto resonó en el campo de batalla, pero no le dio tiempo a Obito para reaccionar. En ese momento, Madara y Hashirama aparecieron frente al dios del Nuevo Mundo, lanzando una patada en conjunto. Zamasu, con un movimiento ágil, colocó su guadaña en posición y detuvo la embestida con un estruendo que reverberó en el aire. La fuerza del ataque hizo que el suelo temblara, pero Zamasu no se dejó intimidar. Obito, viendo la oportunidad, se colocó frente a Zamasu y puso la palma de su mano en su pecho. Elemento madera. Jutsu de estaca. Gritó, y en un instante, una gran cantidad de raíces emergió del cuerpo de Zamasu, atravesándolo. La escena era grotesca. El charco de sangre color morado comenzó a emanar de su cuerpo, un espectáculo que helaba la sangre. Sin embargo, Zamasu, con una risa burlona, ignoró el dolor. «Eres un estúpido», se mozó, su voz resonando con un eco de desafío. Sin perder tiempo, Gengetsu Suki se colocó frente a Zamasu, decidido a no dejar que el enemigo se recuperara. Al mismo tiempo, Tobirama y Meiterumi aparecieron a su lado, formando un trío formidable. Rápidamente, comenzaron a realizar sellos de manos al unísono, creando una sinfonía de chakra que resonaba en el aire. «Ahora», gritó Tobirama, y ambos generaron grandes cantidades de agua que se elevaron, transformándose en una lluvia de misiles con puntas afiladas. Las gotas de agua se convirtieron en proyectiles mortales que se dirigieron hacia Zamasu, brillando como estrellas fugaces en la oscuridad. Zamasu, viendo la tormenta que se acercaba, levantó su guadaña en un intento de desviar los ataques, pero la lluvia de misiles impactó con una fuerza devastadora. El lugar se llenó de explosiones, el sonido de la destrucción resonando como un trueno en la distancia. La tierra temblaba, y el aire se llenaba de humo y escombros, creando un paisaje de devastación. Cuando el polvo se asentó, el campo de batalla estaba irreconocible. Los Kages, con el corazón palpitante, se miraron entre sí, conscientes de que habían desatado un poder formidable, pero también sabían que Zamasu no se rendiría tan fácilmente. La batalla apenas comenzaba, y el dios del Nuevo Mundo aún estaba de pie, aunque herido, su risa resonando en el aire como un oscuro presagio de lo que estaba por venir. «Esto es solo el principio», rugió Zamasu, su voz llena de furia y desafío. Zamasu alza su guadaña mientras el viento aullaba como un lamento en la noche, despojando de polvo y roca los vestigios del último ataque. Zamasu se erguía como un dios de la muerte, su presencia oscura llenando el aire de un terror palpable. El silencio se volvió ensordecedor, solo interrumpido por el eco de los corazones latiendo con miedo entre los ninjas de la alianza. Un grupo de ninjas rebeldes, con valor, se lanzó hacia él con un grito de guerra, un último intento por desafiar al monstruo que tenían ante ellos. Desataron una lluvia de shurikens, que silbaron a través del aire como serpientes venenosas. Sin embargo, Zamasu, con su aguda percepción, desapareció de su vista, teletransportándose detrás de los rebeldes. La escena se tornó caótica. Zamasu desató una serie de golpes devastadores, lanzando a los ninjas como muñecos de trapo. Su sonrisa era una mueca cruel, destilando desprecio y deleite. Con un movimiento ágil, se lanzó hacia uno de ellos que apenas lograba ponerse de pie. El ninja sintió el frío de la guadaña atravesar su abdomen, una sensación que lo paralizó. La mirada de sorpresa en sus ojos se tornó en horror absoluto cuando Zamasu, con un giro rápido, desmembró su cuerpo con un solo movimiento. La sangre brotó, salpicando el suelo y tiñendo la niebla de un rojo intenso. El cuerpo cayó, sus miembros se separaron de forma grotesca, como si fueran marionetas cuyas cuerdas habían sido cortadas. El grito del ninja resonó en el campo de batalla, un lamento desgarrador que se unió al eco de la muerte que ya había comenzado. Zamasu se movía como un depredador en su cacería, disfrutando del caos que sembraba a su paso. Otro ninja fue atrapado en un abrazo mortal.
Con un chasquido sordo, su cuello se quebró, mientras Zamasu lo mantenía en un abrazo macabro, como si lo acariciara. La niebla se tornaba cada vez más espesa, como si el mismo ambiente respondiera al horror que se desataba. Los ninjas restantes, ahora aterrorizados, intentaron reagruparse. Uno de ellos, con un jutsu de agua, creó un torrente que se lanzó hacia Zamasu. Pero el dios del nuevo mundo simplemente sonrió, un gesto que helaba la sangre. Con un movimiento de su mano, desvió el ataque, haciendo que el agua se convirtiera en cuchillas afiladas que se devolvieron contra ellos. Gritos desgarradores llenaron el aire cuando las cuchillas cortaron carne y hueso, dejando a los ninjas mutilados en el suelo. Zamasu se deleitaba en la carnicería, como un artista que pinta con sangre, cada golpe una pincelada en su macabra obra maestra. Su risa resonaba en la oscuridad, un sonido perturbador que se mezclaba con los lamentos de los heridos, creando una sinfonía de dolor. Cada movimiento que hacía parecía ser una danza macabra, un ballet de muerte y destrucción. Un ninja, en un intento desesperado por escapar, corrió hacia la niebla, su mente llena de pánico. Pero Zamasu desapareció y luego apareció frente a él, como una sombra que se cernía sobre su alma. En un instante, sus manos se cerraron sobre la cabeza del guerrero, aplastándola con una fuerza brutal. Los restos de su cráneo se esparcieron, salpicando el suelo con fragmentos de hueso y tejido cerebral. La escena era un espectáculo grotesco. Los cuerpos yacían por todas partes, los nuevos ninjas que morían ahora adornaban el paisaje que había quedado después de la última embestida. Desmembrados y ensangrentados, sus almas parecían ser tragadas por la niebla que se espesaba, engullendo todo a su paso. Zamasu, en su locura, se detuvo un momento para contemplar su obra. La satisfacción brillaba en sus ojos, un reflejo de la oscuridad que habitaba en su corazón. ¿No es hermoso?, murmuró, su voz un susurro escalofriante. Tsunade, con el corazón en un puño, observaba con horror cómo los ninjas caían uno tras otro, como hojas secas arrastradas por un viento gélido. Un charco de sangre se formó bajo sus manos, que yacían en el suelo, temblando ante la brutalidad del combate. La sangre de los caídos brillaba como un oscuro espejo, reflejando el caos que se desataba a su alrededor. En la distancia, Zamasu continuaba su danza macabra, aniquilando a más y más guerreros con una frialdad inhumana. El mundo parecía desvanecerse para Tsunade. La voz de Hiruzen se acercaba, pero su grito se ahogaba en un silencio abrumador, como si el mismo aire se hubiera vuelto denso y opresivo. Estaba atrapada en su propio mundo, un laberinto de horror y desesperación. En ese instante, Meiterumi, con una determinación feroz, se acercó y le dio una cachetada a la quinta Hokage. «Despierta, Hokage. Nos están exterminando». La acción fue un rayo de luz en la oscuridad que la envolvía. Tsunade, sacudida, finalmente reaccionó. Con las manos aún cubiertas de sangre, se levantó con una resolución renovada. «Byakugo no Jutsu», gritó, invocando su jutsu prohibido. Líneas de chakra comenzaron a rodear su cuerpo, brillando con una intensidad que cortaba la niebla de desesperación. La energía pulsaba a su alrededor, un faro de esperanza en medio del caos. Rápidamente, llamó a Sakura, quien, al verla, asintió con firmeza. «Yo también», exclamó, invocando la misma técnica que su maestra. Juntas, irradiaron un poder que parecía desafiar la misma muerte. En el campo de batalla, Madara y Sasuke se lanzaron al ataque, utilizando jutsus de fuego y shurikens, intentando alargar el tiempo de la batalla mientras buscaban una estrategia. Obito, con un movimiento rápido, invocó varios shurikens que salieron disparados de sus ojos, buscando impactar a Zamasu. Pero el dios del nuevo mundo, con una despreocupación aterradora, dispersó el ataque con una onda de ki, como si fuera un mero juego. Detrás de Zamasu, Rasa apareció utilizando su ataúd de arena, pero el poder de Zamasu se desató nuevamente, expulsando ki y haciendo que la arena se dispersara como polvo en el viento. Rasa cayó al suelo, impotente, mientras Zamasu se posaba sobre él, su mirada fría y despiadada. «Tú serás el primero», murmuró, su voz un eco siniestro que resonaba en el aire. En ese momento, un grito distante resonó. «Amaterasu». La invocación de la llama eterna se escuchó como un rayo de esperanza en medio del horror. Zamasu esquivó las llamas eternas conjuradas por Amaterasu, su rostro torcido en una mueca de frustración. «Esto se está volviendo muy molesto», murmuró para sí mismo, sintiendo cómo la furia de sus oponentes se intensificaba. En ese instante, Mugen Suzuki aparecieron a ambos lados del dios del nuevo mundo, listos para lanzar su ataque conjunto, pero la presencia de Zamasu era abrumadora.
Antes de que pudieran actuar, Zamasu, con una agilidad sobrehumana, extendió sus manos a la altura de sus rostros y gritó: «Me estorba». Su voz resonó como un trueno, y los rayos de luz que brotaron de sus manos desintegraron por completo a los Edo Tensei, convirtiéndolos en mera ceniza que flotaba en el aire. El eco de su grito reverberó en el campo de batalla, un recordatorio de su poder destructivo. En ese momento, Itachi Uchiha descendió desde lo alto, lanzando una patada descendente hacia Zamasu. Este, sin embargo, utilizó su antebrazo para detener el ataque con un chasquido seco. Itachi aterrizó con gracia en el suelo, su mente trabajando a 1000 por hora mientras evaluaba la situación. Sin perder tiempo, Zamasu se lanzó a toda velocidad, lanzando un golpe directo con su puño, dirigido al abdomen de Itachi. La fuerza del ataque era devastadora, pero Itachi se inclinó hacia atrás, esquivando por poco el impacto, sintiendo el viento de la energía divina que lo rodeaba. «No puedo permitirme ser golpeado», pensó Itachi, y con un movimiento fluido, contraatacó con una serie de patadas rápidas. Sabía que enfrentarse a Zamasu en fuerza bruta era un suicidio, así que utilizó su astucia. Se movía ágilmente, esquivando los ataques de Zamasu y lanzando golpes precisos. Cada vez que Zamasu intentaba un ataque poderoso, Itachi lo esquivaba y respondía con un golpe rápido, haciendo que el dios del nuevo mundo se frustrara cada vez más. Zamasu, sintiendo la irritación crecer dentro de él, comenzó a utilizar técnicas más agresivas. Lanzó una serie de ataques con las manos, como garras afiladas, buscando desgarrar a Itachi. Cada golpe iba acompañado de una energía divina, aumentando su poder y creando ondas de choque en el aire. La batalla se intensificó, y el campo de combate se convirtió en un escenario de devastación. La tierra temblaba bajo sus pies, y el aire chisporroteaba con energía. Itachi, viendo la fuerza de Zamasu, decidió cambiar su enfoque. Combinó sus movimientos con una estrategia de distracción, pero Zamasu, lanzándose hacia adelante, ejecutó un rápido puñetazo dirigido al rostro de Itachi. Con una velocidad impresionante, Itachi esquivó el ataque, girando sobre su eje y contraatacando con una patada lateral que impactó en el costado de Zamasu. El golpe resonó, pero Zamasu se recuperó rápidamente, utilizando su agilidad para realizar un salto hacia atrás y evitar un codo descendente de Itachi. Con un giro, Zamasu contraatacó con una serie de golpes de palma que Itachi bloqueó con sus antebrazos, utilizando su velocidad para redirigir la fuerza de los ataques. «Debo encontrar una forma de desestabilizarlo», pensó Itachi, mientras su mente analizaba cada movimiento del enemigo. Aprovechando un momento, Itachi realizó un agarre en la muñeca de Zamasu, intentando desestabilizarlo. Con un movimiento fluido, lanzó a Zamasu hacia el suelo, pero este, con astucia rodó y se levantó rápidamente, furioso. La rabia brillaba en sus ojos, y su aura se intensificó, volviéndose casi palpable. Zamasu, ahora lleno de rabia, lanzó una serie de patadas rápidas, intentando mantener a Itachi a la defensiva. Itachi, con su excepcional reflejo, bloqueó y esquivó, buscando abrir una oportunidad para un contraataque. Cada golpe de Zamasu era una explosión de energía, y cada esquiva de Itachi era un baluarte de precisión. Concentrándose, Itachi utilizó su Sharingan para anticipar los movimientos de Zamasu. «Debo aprovechar cada segundo», pensó, mientras sus ojos brillaban con un rojo intenso. Con un movimiento rápido, realizó un combo de golpes que culminó en un puñetazo directo al abdomen de Zamasu, haciéndolo retroceder. El dios del nuevo mundo se tambaleó, sorprendido por la rapidez del ataque. Sin embargo, Zamasu, no dispuesto a rendirse, lanzó un rugido que resonó en el aire, un grito de desafío que hizo temblar el suelo. Con un salto, ejecutó un ataque aéreo que sorprendió a Itachi, quien apenas pudo bloquear el golpe con su brazo. La fuerza del impacto resonó en su cuerpo, y el dolor recorrió su brazo, pero Itachi no se dejó llevar por la desesperación. Aprovechando un momento de distracción, Itachi realizó un movimiento preciso, ejecutando un agarre que lo llevó a una posición dominante sobre Zamasu. «Ahora es mi oportunidad», pensó, mientras su mente calculaba el siguiente paso. Pero Zamasu, aunque sorprendido, no se rindió. Con astucia, lanzó un golpe poderoso que impactó en el suelo, creando una onda de choque que tambaleó a Itachi. El aire se llenó de polvo y escombros, y la batalla se tornó aún más caótica. Itachi, con su mente centrada, se levantó rápidamente, decidido a no dejar que Zamasu ganara la ventaja. «Debo seguir moviéndome», se dijo a sí mismo, y con un salto ágil, se alejó de Zamasu, buscando una nueva estrategia. Zamasu, ahora más enfurecido que nunca, se lanzó hacia él, sus ojos destilando furia divina. «No escaparás de mí», gritó, lanzando un torrente de energía que iluminó el campo de batalla.
Itachi, sintiendo la presión, utilizó su velocidad para evadir el ataque, moviéndose como una sombra entre los escombros. Debo encontrar su debilidad, pensó Itachi, mientras observaba a Zamasu con atención. Finalmente, notó un patrón en los movimientos de su enemigo. Cada vez que ataca, se expone un poco más, reflexionó. Itachi Uchiha, con una mirada decidida, lanzó una patada hacia el frente, una demostración de su habilidad y determinación. Sin embargo, Zamasu, el dios del nuevo mundo, detuvo el ataque con facilidad, su sonrisa arrogante reflejando su confianza. Pero en ese momento crucial, el cielo pareció oscurecerse aún más, y Madara Uchiha hizo su aparición, como un espectro legendario que había regresado para cambiar el rumbo de la batalla. Itachi, gritó Madara, uniendo fuerzas con su compañero Uchiha. Sin tiempo que perder, lanzó un ataque frontal con un poderoso puñetazo dirigido a Zamasu. Este, con una agilidad sobrenatural, esquivó el golpe y contraatacó con una serie de patadas rápidas, cada una cargada de energía divina. Itachi, siempre atento a cada movimiento, se posicionó estratégicamente para apoyar a su compañero, observando cómo la batalla se desarrollaba ante sus ojos. Zamasu, sintiendo la presión de dos guerreros legendarios, lanzó un grito de batalla que resonó en el aire. No me detendrán. Con una velocidad impresionante, se lanzó hacia Madara, intentando atraparlo con una serie de golpes devastadores. Pero Madara, con su experiencia y reflejos agudos, bloqueó cada ataque, contraatacando con un codazo que impactó en el costado de Zamasu, haciendo que éste retrocediera un paso. Itachi, aprovechando la distracción, se lanzó hacia Zamasu desde un ángulo inesperado. Ejecutó una patada giratoria que conectó en la cabeza de Zamasu, desestabilizándolo momentáneamente. El dios del nuevo mundo tambaleó, y Madara no perdió la oportunidad. Con un combo de golpes que combinaba fuerza bruta y precisión, comenzó a golpear a Zamasu, cada impacto resonando como un trueno en el campo de batalla. Zamasu, furioso y decidido a no ser superado, se recuperó rápidamente. «Sufran por su insolencia», gritó, lanzando un torrente de ataques. Itachi, utilizando su Sharingan, anticipó los movimientos de Zamasu, sus ojos brillando con un poder ancestral. Con un agarre preciso, inmovilizó la muñeca de Zamasu y le dio un golpe directo en el abdomen, pero el dios no se dejaría vencer tan fácilmente. Furioso, Zamasu se liberó de la inmovilización y lanzó un puñetazo hacia Itachi. Este, con una agilidad impresionante, se agachó en el último momento, permitiendo que Madara, desde atrás, lanzara una patada voladora que conectó en la cara de Zamasu. El impacto fue brutal, y Zamasu tambaleó, sintiendo la fuerza del ataque. Ambos Uchihas compartieron una mirada de determinación, un entendimiento silencioso entre ellos. «Ahora, juntos», murmuró Itachi, y Madara asintió. Preparándose para el ataque final, ambos guerreros ejecutaron un movimiento combinado. Madara lanzó un puñetazo mientras Itachi realizaba una patada giratoria desde un lado. El impacto fue monumental. Una explosión de energía y poder que resonó en todo el campo de batalla. Zamasu fue lanzado al aire, cayendo al suelo con fuerza. El polvo y el humo se elevaron, envolviendo su figura en una nube oscura. Itachi y Madara se posaron en el suelo, observando cómo el humo cubría a su enemigo. Pero, de repente, una risa escalofriante surgió de entre la bruma. Zamasu se reincorporó como si nada hubiera ocurrido, sacudiéndose el polvo de su ropa con desprecio. «Nada mal, para ser unos débiles humanos», se burló Zamasu, su voz resonando con arrogancia. Con un movimiento de sus manos, extendió su poder, utilizando telequinesis para atraer a ambos Uchihas hacia él. Era como si un campo de fuerza invisible los atrapara, y en un instante, se encontraron entre las garras del dios del nuevo mundo. «Es mi turno de acabar con ustedes», mencionó Zamasu, su voz impregnada de malicia. La presión aumentó, y ambos guerreros sintieron cómo el poder de Zamasu los oprimía. Las manos que sostenían los cuellos de los Uchihas comenzaron a brillar con una luz intensa, un poder oscuro emanando de las garras de Zamasu. Itachi y Madara sintieron cómo la energía los envolvía, un escalofrío recorriendo sus cuerpos. Pero, en un giro inesperado, la mano que sostenía a Madara cayó al suelo de forma repentina, seguida por la mano que apresaba a Itachi. Un destello iluminó el campo de batalla, y en un instante, ambos Uchihas dieron un salto hacia atrás, liberándose de la opresión. Con movimientos ágiles, arrojaron las extremidades de Zamasu lejos de ellos, sintiendo la adrenalina fluir en sus venas. En ese momento, dos figuras misteriosas emergieron de la penumbra, posicionándose frente a los Uchihas. Zamasu, al verlas, frunció el ceño, reconociendo lo que significaban. «Vaya, ¿qué tenemos aquí?»,
Al parecer, esa técnica del Edo Tensei los trajo de nuevo a su muerte, dijo con soberbia, su voz impregnada de desdén. Las miradas se posaron sobre los nuevos héroes, un aire de terror y suspenso envolviendo la escena. Itachi frunció el ceño, la preocupación surgiendo en su pecho. Kakashi, no pensé volver a verte y menos en estas circunstancias, murmuró, su voz resonando como un eco en un mundo vacío y aterrador, dominado por una entidad cósmica. Kakashi observó a Zamasu, su Sharingan activado, y preguntó con voz temblorosa, ¿tú eres Son Goku? La respuesta fue solo una sonrisa siniestra de Zamasu, seguida de una pequeña risa que heló la sangre. Gai, confuso, se volvió hacia Kakashi, cuestionando la identidad de su enemigo, notando cómo su apariencia había cambiado. No sé si sea el mismo, respondió Kakashi, pero su presencia, no hay duda, es el. Zamasu continuó riendo, alzando sus manos y generando dos esferas de energía amarilla, la tensión palpable. ¿Están listos? Preguntó, un terror inminente en su voz. La oscuridad se cernía sobre ellos.